Santa Penitencia. Fue una mañana difícil después de una noche aciaga. No podía ni levantarme de la pila de paja que desde ese momento tendría que llamar cama. La vida que a partir de entonces me pertenecería no estaría repleta de lujos y diversiones. El primer mes fue el más difícil. Trabajaba un huertecillo próximo a mi residencia, una cueva, que era mi principal sustento. También llegaba, semanalmente y por mi sacerdote de confianza, una cesta de víveres que siempre esperaba con ansia. Con el tiempo me habitué a mi nueva vida. Nada me quedaba ya por explorar. Tardé muy poco en verme sin ningún entretenimiento con el que distraer mi bulliciosa cabeza. Una mañana, tras una noche lluviosa, oí, al despertarme, un hilillo de agua que hacía ruido al pasar por unas rendijas del fondo de la caverna. En ese momento, por mi nutrición deficiente, yo era lo suficientemente delgada como para colarme por esas rendijas. Al atravesarlas, me encontré en el interior de un pasaje antiguo. Después de seguirlo por un tiempo, llegué a su final. Miré en todas las direcciones y vislumbré, en el techo, unos tenues destellos de luz que marcaban la forma de una baldosa. Levantándola, vi que daba a la gran biblioteca del convento cercano, donde me había hecho santa penitente. ¡Vaya hallazgo! Los siguientes años los pasé recorriendo ese pasadizo cada noche a escondidas. Por fin podría adquirir el conocimiento que siempre me negaron por ser mujer. Tanto disfruté leyendo que un día decidí escribir mis propias historias, que escondía en mi cueva. Tras mi dramática muerte, llegó mi historia a oídos del padre Feijó, quien, intrigado, visitó la cueva donde viví y acabó descubriendo mis manuscritos. Admirado por mi prosa, escribió su discurso Defensa de las mujeres, germen del feminismo español.